Les doy la bienvenida a una edición más del Derecho a Disentir, programa en el que discutimos con estudiantes y profesionistas de distintas carreras acerca de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte. Y el día de hoy vamos a estar hablando del procedimiento de revisión migratoria en territorio nacional. Y para platicar de esta gran sentencia nos acompañan en el foro Joaquín Sánchez, de Derecho de la Ibero Puebla, Sebastián Casillas, de Ciencias Políticas y Derecho del ITAM, Teresa Jacks, de Derecho de la Ibero, Janet Bolaños, de Derecho de la Ibero, y Adán Ruiz, de Derecho de la Universidad Lasallista Benavente. Yo soy Lorenzo Urias, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una El edición programa más de del Justicia Derecho a TV en el que abordamos Justicia TV en las carreras. Les doy la bienvenida a una edición más del Derecho a Disentir y como les platicaba en este programa vamos a estar discutiendo de una sentencia muy relevante para el régimen migratorio en nuestro país. Es una sentencia que recientemente ganó el premio Sentencias 2022, digamos por lo protectora que es de los derechos humanos. Es un premio que otorgan diversas organizaciones internacionales y pues qué mejor lugar para discutirla que este programa. Para empezar a familiarizarnos con el caso, Adán, ¿te gustaría platicarnos los hechos del caso? Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar y por la invitación. Bueno, pues nos centramos en el contexto de septiembre de 2015. Son 4 personas, 3 personas mayores de edad y una chica menor de edad del municipio de Acotzingo, en Chiapas. Esas personas tienen que desplazarse forzadamente por cuestiones laborales a Guaymas, Sonora. En este contexto, el 4 de septiembre son detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, los cuales solicitan en un procedimiento de revisión sus documentos. Estos presentan, en este caso de las personas mayores de edad, sus identificaciones oficiales y se consideran que son apócrifas, por lo cual se inicia un procedimiento administrativo migratorio por el cual van a ser presentados y en este caso son detenidos y son puestos a disposición, en este caso, de la autoridad migratoria. En este contexto, pasan aproximadamente 10 días, se da una resolución en la que se demuestra efectivamente que estas 3 personas mayores de edad y la persona menor de edad son efectivamente ciudadanos mexicanos porque habían sido confundidos con personas guatemaltecas y en este contexto resulta que son liberadas. Pero en ese proceso, aproximadamente el 6 de septiembre, los sujetos presentan su denuncia, en este caso presentan su demanda de amparo indirecto ante el juzgado de distrito en Querétaro, precisamente solicitando en este caso el análisis de su situación migratoria, además de impugnar algunas de las diferentes disposiciones normativas de la ley de migración, enfocadas precisamente al tenor de discriminación, en este caso por cuestiones raciales. Muchas gracias, Adán. Entonces podemos ver que se trata de una situación en la que una familia está viajando de un estado a otro dentro del territorio nacional, que son personas pertenecientes a una comunidad indígena, pero que tienen nacionalidad mexicana, y que pues un día se detiene el camión en el que están bajando y les bajan del camión, se determina que pues traen identificaciones falsas, según yo, sin ningún fundamento ni justificación, y es en ese contexto de que nos platicas que justamente son puestas como a disposición de las autoridades migratorias. Que, pues, este caso, digamos, ¿por qué se les detiene a estas personas en ese contexto? ¿Fue un acto arbitrario o fue un acto que está fundamentado en una disposición, Janet? Pues bueno, si bien la ley de migración faculta a las autoridades para que puedan llevar a cabo revisiones migratorias, lo que sucede es que no existen parámetros objetivos para que las autoridades migratorias puedan hacer esta revisión. ¿Por qué? Porque pues se basan en estereotipos de cómo es una persona mexicana. Entonces, bueno, en este caso de las mujeres que fueron detenidas, pues solamente porque presenta, bueno, no, creo que ni siquiera traían su documento de identidad
y tenían, bueno, tampoco hablaban el español, entonces por eso es que asumieron las autoridades migratorias que no eran mexicanas, entonces las tenían que transportar a una estación migratoria. De acuerdo. Y estas disposiciones que le son aplicadas en el presente caso, que están siendo impugnadas, ¿sobre qué versan? ¿Qué es lo que establecen? Eh, pues sobre el tema de igualdad y no discriminación y cómo estas disposiciones en materia migratoria de alguna forma discriminan a las personas porque no son objetivas y tampoco deberían de existir disposiciones que regulen cómo una persona puede transitar en su país, ¿no? Que es parte del artículo 11 de la Constitución. De acuerdo, esos son los derechos, los principios que se estiman violados en el presente caso, el principio de igualdad y no discriminación y la libertad de tránsito. Adán. Principalmente en ese tenor lo que se impugna es dentro del parámetro el procedimiento administrativo en materia migratoria. En este caso, la facultad que tienen los agentes del Instituto Nacional de Migración al momento de realizar lo que es una revisión, tanto de documentos como en este caso una revisión dentro del territorio nacional, porque hay que recordar que hay dos tipos de revisión. La revisión externa, que es precisamente en las entradas fronterizas del país, y las que se dan dentro del territorio nacional, que son internas, y en este caso, pues en el caso concreto, es una revisión interna en San Juan del Río Querétaro, en donde precisamente los agentes solicitan, le hacen la detención a un autobús de pasajeros, un autobús común, que de hecho es parte precisamente de los conceptos que se analizan dentro de esta sentencia. O sea, ¿cómo es posible que dentro del territorio nacional, o sea, por ejemplo, estas personas son de nacionalidad mexicana y que por criterios, en este caso, que caen incluso dentro de una categoría sospechosa del artículo primero, párrafo quinto de la Constitución, cómo es posible que puedan ser detenidos y en este caso, sin tener un fundamento específico, para decir, ok, estos documentos que me presentas, que eran sus identificaciones oficiales, son totalmente apócrifas? Entonces, aquí empieza a analizar precisamente entre los artículos 96 y 97 ese parámetro de revisiones y en el tenor también el artículo 99 y 100 de esta ley, además de pues algunos artículos conexos que van directamente en relación, precisamente el 99, en el caso de una detención, la presentación y en este caso el proceso en el cual se mantiene detenida la persona sospechosa de una o sospechosa de ser migrante, en este caso de manera irregular en el país, un extranjero. Claro. Y creo que aquí empezamos a vislumbrar ciertos elementos que son importantes en este caso, ¿no? Pues, número uno, las disposiciones impugnadas establecen que se puede realizar una revisión migratoria fuera de, digamos, sí, digamos, lejos de estas zonas donde internacionalmente existen revisiones migratorias, es decir, en cualquier parte del territorio nacional. Eh, Tere, ¿por qué esto es problemático? ¿Por qué esto no debería ser permitido? Bueno, básicamente esta sentencia es súper interesante porque se divide en tres temas, ¿no? La primera parte estudia la revisión migratoria, ¿no? Entonces, los artículos que están interesados sobre las facultades del Instituto de Migración para revisar a las personas migrantes en cualquier momento, en cualquier lugar, en todo el territorio nacional. Esto se vuelve problemático porque muchas veces, como pasó en el caso de esta familia de personas indígenas de una comunidad celtal, puede pasar que por meros rasgos raciales una autoridad migratoria discrimine y a estas personas finalmente las pongan en una estación migratoria. Y eso es lo que se estudia en la tercera parte de la sentencia, si es constitucional o no. Entonces, recapitulando un poquito lo que dice la sentencia, la primera parte ve la revisión migratoria, la segunda parte ve los artículos 99, no, perdón, 98 y 99. 98 y 99, que son de presentación de documentos y la facultad para retenerlos, y la tercera parte ve el alojamiento o la estancia en estaciones migratorias, lo cual es problemático porque es una figura administrativa que no debería de pasar, bueno, de detención que no debería de pasar las 36 horas, según el artículo 68 de la Ley de Migración, pero eso no sucede en el caso. Justamente antes de entrar aquí comentamos varios de los compañeros que la sentencia es muy interesante, pero se aleja un poco de la realidad de lo que ocurre en las estaciones migratorias. De acuerdo, Tere. Aquí, antes de meternos ya como a fondo de esta primera parte que mencionas, que es la revisión migratoria y las implicaciones, digamos, que tiene sobre el principio de igualdad y no discriminación, creo que estaría bien como recapitular primero
por ejemplo, qué es la libertad de tránsito y cuáles son las obligaciones de los estados en materia migratoria. O sea, Sí. cómo es que un estado debe de regular los supuestos para poder analizar si el supuesto que tenemos en el presente caso, pues realmente no cumple con esos requisitos. Sebastián. Desgraciadamente vivimos en un país en el que los migrantes tienen que vivir todos los días una travesía para llegar desde nuestra frontera sur hasta Estados Unidos, en las que muchas veces pues llegan muertos o llegan con muchas violaciones de derechos humanos. Y eso sucede todos los días en México. Y mencionar que eso no solamente pasa en México, sino en todo el mundo. Es una situación muy terrible la que se vive en las vivencias de migración por justamente una violación al derecho al libre tránsito. El libre tránsito es un derecho humano, eh, es una facultad que tenemos los seres humanos para transitar de un país a otro, de un estado a otro, sin ninguna retención por parte de las autoridades. De acuerdo. Esto involucraría, digamos, que yo pueda entrar a Estados Unidos sin, digamos, obtener como un permiso, una autorización, o implica también que dentro de un mismo estado, si estoy, digamos, legalmente habitando ese estado, puedo pues, transitar por todo el territorio sin que nadie me detenga. Cabe resaltar precisamente que cada estado, en este caso circunscribiéndonos a América, en este caso nuestro continente, tenemos parámetros que incluso lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, e incluso organismos ya internacionales, como incluso la Organización Internacional de Migración, y otros como la ACNUR, la ONU. Entonces, en este parámetro, cada estado puede poner ciertas limitaciones a su derecho de libre tránsito, atendiendo precisamente a principios que vayan dentro del marco de los derechos humanos. Obviamente, en esa atención, ¿qué pasa con la situación, por ejemplo, de una persona que desea ingresar a los Estados Unidos? Tiene que tener todo un proceso. O sea, el hecho de tener todo un procedimiento para su entrada no implica en este caso como tal, de acuerdo con la misma Corte Interamericana, pues una violación a derechos humanos, porque precisamente es una facultad potestativa del Estado que tiene para precisamente reglamentar y tener un mayor control de las personas que ingresan a su territorio, para precisamente fortalecer, en este caso, lo que es la migración legal. Porque hay que recordar precisamente que dentro de este parámetro de migración hay que atender precisamente a que existe la migración irregular, que es precisamente esta necesidad que tiene el ser humano, ya sea por los diferentes desplazamientos forzados que pueda tener, por cuestiones laborales, económicas, sociales, raciales, etcétera, por las cuales tiene que verse forzado a salir de su lugar de origen, en este caso en un desplazamiento internacional, para llegar a otro país. Entonces, hay también algunas opiniones encontradas precisamente en ese sentido, porque finalmente esta migración creo que aún nos queda mucho camino por recorrer para garantizar verdaderamente un derecho de libre tránsito a nivel internacional en un fenómeno como actualmente vivimos, que es la globalización, pero en el parámetro legal, al menos esa es la tesitura que manejamos. De acuerdo. Y completando un poquito lo que muy bien nos señaló mi compañero, la libertad de tránsito solamente se puede restringir bajo ciertos parámetros. En el artículo 22.3 de la Convención Americana, lo que se dice es que si se va a restringir la libertad de tránsito, tiene que estar, uno, previsto en ley, dos, tiene que ser necesario en una sociedad democrática, o bien necesario para proteger el orden público o la seguridad nacional. Solamente eso. Excelente. Gracias, Tere y Adán. Yo también quisiera agregar Claro. que esta libertad de tránsito involucra la libertad de circulación en el territorio nacional, la facultad de poder salir del territorio nacional, de regresar al territorio y de poder residir en el mismo territorio. Esto está contenido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Políticos Civiles y políticos. políticos, perdón. Y también está contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también creo que es necesario recuperar lo que se ha sostenido por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el sentido de que estas restricciones que bien señalan tanto la Constitución como los tratados internacionales que pueden imponer los estados a la libertad de tránsito y circulación, que pueden corresponder a cuestiones de orden público, incluso de salubridad, siempre deben ser respetando los derechos humanos, cosa que usualmente no sucede en los procesos migratorios. Es lamentable ver cómo en el caso de Estados Unidos, personas que han sido
pues, que son directamente estigmatizadas y que ven violados sus derechos, principalmente esta separación incluso de los menores de sus padres, que no únicamente se reduce al campo, bueno, al ámbito de los Estados Unidos, sino que también sucede en nuestro propio país y que a veces son realidades que estamos intentando ocultar, y que creo que la sentencia intenta recuperar parte de la situación que se está viviendo en las revisiones migratorias que tienen un carácter, pues ahora sí que, Cotidiano. pues cotidiano, pero además es arbitrario, en razón de que no existen verdaderos criterios Parámetros. para detener o para revisar los documentos de las personas. Y de hecho, la sentencia es clara en esa parte, en analizar que la norma que permite que, pues, que se realicen estas revisiones a lo largo del territorio nacional también contienen bueno, implican una falta al principio de igualdad No y discriminación. de no discriminación contenido del artículo primero constitucional, toda vez que se trata de una norma bueno, que provoca discriminación indirecta. Y al respecto, la Corte también sostiene que esta discriminación indirecta puede provenir, bueno, requiere que se trate de una norma que tiene un carácter neutro, pero que además provoca afectaciones desproporcionadas a un grupo o sector específico. Entonces creo que el problema que se sostiene dentro de la sentencia que estamos analizando, pues es parte del análisis de la realidad, del contexto de cientos, miles de personas que intentan transitar. En este caso no se trató de personas en situación de tránsito, Así es. bueno, quizás Internacional. de tránsito internacional, si bien se trató de tránsito nacional, pero que al final implica una verdadera aberración al respeto de los derechos humanos y principalmente de las personas indígenas, ¿no? Creo que se trata de una sentencia que, aunque no logra todos sus objetivos por motivos que probablemente dejaremos después, Sí, ahorita los platicamos. pues creo que logra bastante bien plantear que estas revisiones son arbitrarias y violentan directamente el principio de igualdad contenido en la Constitución. Muchas gracias, Joaquín. Creo que justamente estamos haciendo un mapeo de toda la situación de la regulación migratoria en nuestro país y pues también yo creo que sería bueno meternos al contexto actual migratorio, por qué México es un país tan importante en términos de, pues, de migración, y por qué es tan importante regular este aspecto de la mejor manera posible. Nada más nos vamos a ir a una breve pausa y ahorita regresamos con esta discusión. Estamos de vuelta para este segundo bloque en el que estábamos platicando de una sentencia muy relevante para los estándares de revisión migratoria en nuestro país. Específicamente estamos comentando acerca de un artículo en la Ley de Migración que es impugnado en el presente caso, en el que se establece que la autoridad migratoria puede realizar revisiones migratorias fuera de, digamos, los lugares destinados al tránsito internacional, es decir, a lo largo del territorio nacional, para verificar si las personas extranjeras pues están en una situación regular en México. Empezamos a platicar que el hecho de que establezca, digamos, verificar si son personas extranjeras incide en el principio de igualdad y no discriminación porque puede dar lugar a criterios arbitrarios. En ese sentido, creo que es importante comentar cuál es el contexto social en nuestro país y cuál es el contexto migratorio. Adán, ¿nos querías comentar? Claro, gracias. Bueno, en este mismo contexto es interesante cómo es que México es un país tanto emisor como receptor, tanto de migrantes. En este tenor, hay que abordar dos temas en esta tesitura. La primera es el fenómeno migratorio y la segunda son los derechos de los pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Porque precisamente este es el matiz que adquiere esta sentencia. Primeramente vamos a centrarnos un poquito con el tema de afrodescendientes y afromexicanos. Es curioso cómo es que en este procedimiento administrativo de revisión migratoria, a 4 personas, en el contexto del caso, son detenidas precisamente por una cuestión racial, porque el parámetro que brinda en este caso los artículos 98, 99 y 100 en este caso de la ley de migración, no tienen un parámetro específico para el tema de una detención de esas personas, en este caso una revisión. La revisión la hacen los agentes migratorios atendiendo a una cuestión física, racial, en la que el hecho es, ellos distinguen alguna característica que según en este caso, en un estándar
no es la del mexicano promedio, entonces, ok, me voy sobre esta persona para solicitarle la revisión de sus documentos y si no me acredita con sus documentos según su carácter o en este caso su criterio, pues se procede en este caso a una detención para presentarlo a un centro migratorio. Entonces, es interesante cómo aquí se matiza lo que ya mencionábamos, lo que es la discriminación indirecta, que incluso, o sea, abordando en este caso, y era una parte que aborda la sentencia, o sea, es increíble, en México se supone que el artículo 11 constitucional en el tema del libre tránsito no te obliga a traer o portar documentos identificatorios, solamente es una obligación que se le solicita en este caso a los extranjeros, pero dentro de un carácter secundario, que es la ley de migración. Y dentro de ciertas áreas, ¿no? Y dentro de Las ciertas como de áreas. tránsito internacional. Entonces, en este caso es muy curioso cómo es que la autoridad migratoria le tiene que solicitar a una persona que ellos consideran bajo un criterio personalísimo el hecho de no ser una persona mexicana. Y habla mucho precisamente de un contexto racial que en México tenemos. De acuerdo. Es increíble que, o sea, en este caso o en este contexto, en una, pues sí, en una pluriculturalidad que tenemos en el país en este caso, porque son comunidades afrodescendientes, afromexicanas e incluso indígenas, o sea, ¿cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI tenemos estos matices de discriminación hacia estas comunidades? De acuerdo. Ana Pau, primero que nada, bueno, gracias por incorporarte al programa. Y pues me gustaría preguntarte cuál es el contexto de pluriculturalidad en México que hace muy problemático que un agente migratorio pueda determinar si eres extranjero o no. O sea, cuál es el contexto pluricultural en nuestro país, con las comunidades indígenas, con las personas afromexicanas, qué es lo que sucede en la realidad. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Buenas tardes al resto de los compañeros presentes. Creo que aquí el tema es muy complejo porque el fenómeno migratorio no solamente es una cuestión jurídica o política, sino también social, económica, que trasciende muchas más barreras visibles. Entonces, aquí, por ejemplo, el artículo 97, que faculta a autoridades de la ley del Instituto Nacional de Migración, perdón, a realizar revisiones móviles a lo largo del país, fuera de los puntos de revisión internacionales o de las zonas fronterizas. Y además no pone criterios específicos para hacer dicha revisión. Da un margen de actuación muy amplio a las autoridades locales y regionales para que ellas lleven la planificación y la ejecución de la revisión migratoria. No establece quiénes pueden llevarla, no establece qué tipo de agentes pueden participar en el operativo, no establece la duración del mismo, no establece en qué puntos de la región se va a llevar a cabo. Y también sociedad civil ha denunciado constantemente que la revisión migratoria ambulatoria no lleva tampoco ningún tipo de estrategia o planificación que se pueda ver dentro de la política migratoria, es decir, no existe ningún tipo de registro sobre ni cómo se llevan a cabo, ni bajo qué criterios se detienen a las personas, criterios objetivos o subjetivos, basándose en este concepto de quién es o quién no es mexicano. De acuerdo. Y además, tal como se ve en la sentencia, el problema es que esta actuación está reproduciendo un discurso que tenemos en este país en donde existe una discriminación sistematizada hacia las personas racializadas, hacia las personas de grupos vulnerables, hacia las personas de comunidades indígenas o afrodescendientes. Entonces, es súper complejo tú darle la facultad a una autoridad que además ni siquiera sabes quién, ni siquiera sabes bajo qué criterios, va a determinar que una persona, por su fenotipo simplemente, por una visión y por momentos de juzgar a alguien, puede o no entrar a un país, tiene la capacidad o no para establecerse en este país, porque aparte ni siquiera... O transitar con libertad en él, ¿no? Justamente. Y solo para, digamos, establecer con lo complicado y lo complejo que es esta disposición y en general el régimen migratorio en México, pues recordemos que el que México sea un país pluricultural significa que existen una diversidad de culturas. Por ejemplo, la misma sentencia identifica que 25 millones de personas en México se identifican como indígenas, que en México se hablan 68 lenguas indígenas, como con 345 variantes, y además está el español. Entonces, imaginemos que para identificar si una persona es perteneciente a México o no, tú identificaras que se trata de una persona con ciertas características físicas, fenotípicas, y que aparte habla el idioma español, ¿no? En este caso, pues las personas eran de una comunidad indígena, no, tengo entendido que no hablaban el idioma español, y ya por eso las autoridades migratorias consideran que estas personas se pueden sujetar a una detención.
Para seguir, digamos, abonando a lo complicado que es esto, Janet, ¿nos puedes platicar cómo es que en nuestro país se realizan las revisiones migratorias? ¿En qué consisten? ¿Realmente se cercioran de que es una persona que no habita nuestro país legalmente? ¿Cómo funciona? Bueno, pues las detenciones migratorias son una de las figuras más arbitrarias que existe en México y justo lo que hace es criminalizar la migración. ¿Y por qué? Porque, bueno, te pueden detener, así como le sucedió a estas mujeres, te pueden detener, te pueden pedir documentos de identidad y te pueden trasladar de manera inmediata a una estación migratoria, ¿no? Pero durante este tránsito a una estación migratoria, en ningún momento las autoridades tienen la obligación de identificarse, quizás ni les leen sus derechos humanos, tampoco tienen, por ejemplo, un control de la detención, es decir, bueno, pues te voy a detener y entonces un juez de control, como por ejemplo en materia penal ocurre, te va a checar si efectivamente no se te vulneró ningún derecho humano durante este proceso. O sea, tan es así que ha ocurrido, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil lo han documentado, que tal cual una revisión migratoria puede ser, te detengo y te pregunto, ¿dónde está Six Flags? Entonces, si no sabes dónde está Six Flags, no eres mexicano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se criminaliza la migración. No sé si puedo compartir, pero justo un caso que conocimos fue que autoridades migratorias a población refugiada la deportaron a pesar de que ya eran personas refugiadas, que contaban con una constancia de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, pues bueno, esto denota que claramente las autoridades no llevan ni siquiera ningún control. Y ya cuando también lo denunciamos ante la CNDH logró identificar que el Instituto Nacional de Migración no llevaba ningún documento para identificar a las personas que entraban y salían, por ejemplo, de las estaciones migratorias. Entonces, bueno, es bastante duro este fenómeno. Y completamente de acuerdo. Las veces que me tocó visitar estaciones migratorias es algo muy traumante porque es peor que ir a visitar una cárcel. No puedes entrar. Como abogado no te permiten hablar con la persona más de 45 minutos. De entrada la CNDH solo puede entrar a una parte de la estación migratoria. Ahí las personas no tienen garantías. A mí me traumó mucho ver que esto se supone que ha cambiado a partir de 2019, pero me traumó mucho ver niños chiquitos jugando fútbol, que eran hijos de las personas migrantes o refugiadas que literalmente están atravesando la calle, les escuchan el acento venezolano, les piden los documentos y, a lo mejor es apócrifa, el artículo 97, sí, el artículo 99. no, perdón. 14 y 15, algo así, pero no pasa. 17 dice justamente que pueden tomar las identificaciones si es que se presume que son apócrifas. Entonces, básicamente estas personas pues son ingresadas en estaciones migratorias, no tienen acceso a derechos consulares, a un abogado o garantías penales mínimas. Es más, en las cárceles tienen muchos más derechos, ¿no? De acuerdo. Entonces, de acuerdo contigo. Y aquí creo que es muy problemática la parte de la perfilación racial. Sebastián, ¿puedes platicarnos en qué consiste, por qué la sentencia lo aborda, por qué es relevante en el presente caso? Justamente estamos ante un caso de xenofobia también, principalmente porque si bien estamos hablando de que los detenidos en nuestro caso son mexicanos, se les consideró guatemaltecos y por eso fue que se les detuvo en primer lugar. Entonces, en esta situación tenemos que abordar todo un tema cultural en México de xenofobia. Tengo que aprovechar que justamente estamos en periodo del Mundial y justamente nunca se había visto una xenofobia tan marcada, incluso en un evento amistoso como es el fútbol. E internacional, ¿no? E De todo tipo internacional, de- que fue con Argentina. De acuerdo. Sí, creo que justamente en este tipo de eventos es cuando podemos vislumbrar que existe muchísimo racismo, muchísima xenofobia, porofobia, etcétera, etcétera, pero creo que de las personas que más lo resienten en nuestro país e internacionalmente son pues, los migrantes, porque de alguna manera son estos seres que transitan un estado a otro en búsqueda de una mejor calidad de vida, huyendo de la violencia en muchas ocasiones y que son sujetos a un régimen jurídico que, lejos de protegerles o regularizar su situación, les coloca en un estado de profundas violaciones a derechos humanos. Que aquí, por ejemplo, la sentencia dice que esta disposición es propensa a, digamos, perfilar racialmente a personas, ¿no? Que solo por, digamos, establecer la Corte Interamericana
ha establecido que la perfilación racial es como la práctica de autoridades, agentes de policía, otros funcionarios, que hacen cumplir la ley basándose de alguna forma en el color de la piel de una persona, en la raza, en la ascendencia, el origen nacional o étnico, etc. Creo que esta disposición se ve los efectos diferenciados que tiene sobre ciertas poblaciones con el nuevo contexto de migración digital que estamos experimentando en nuestro país. Para las personas que no estén familiarizadas, pues la Ciudad de México, por ejemplo, se ha llenado de migrantes digitales, que son gente que viene de otros países a trabajar aquí porque tal vez los recursos, digamos, les rinden más aquí y quieren, digamos, hacer esa migración, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes saben de algún caso en el que se haya detenido a una persona europea caminando por la Condesa? No, Ay, yo eso creo me que, ocurre. de verdad es demasiado discriminatorio porque el privilegio sí juega un factor muy importante. Generalmente las personas que están en estaciones migratorias no tienen los recursos. Y un americano que pues se fue a surfear a Puerto Escondido y se lleva su trabajo, es muy raro que lo detengan, ¿no? Digo, no estoy prejuzgando la Sí, situación de legalidad que completamente. existe en la que están estas personas, pero es claro, por ejemplo, puede ser muy evidente que son personas extranjeras y nadie les va a detener para revisar, digamos, si están regularmente en nuestro país. Igual en algún momento de la sentencia se platica la cuestión de si es obligatorio portar el INE. Ujú. Justamente no debería por qué ser una obligación y más bien estas autoridades se las están pidiendo por una cuestión racial de discriminación en el que si bien fueran europeos no se las estarían pidiendo. De acuerdo. Bueno, que también sobre eso, esta pues valoración que hacen las autoridades migratorias sobre la originalidad de un documento, creo que me parece pues bastante pues perturbadora, ¿no? Hay una calificación que también pudiera llegar a ser arbitraria y que resulta en que un mexicano, un connacional, pues también se ha expulsado del territorio nacional. Y esto, pues creo que no únicamente se reduce al caso concreto, hay un sinnúmero de personas en Chiapas, bastantes principalmente, que sí han sido sometidas a un retorno asistido, a un supuesto retorno asistido que en realidad es una Claro, forma una de deportación. deportación. Sí. Y bueno, creo que es una práctica que el Instituto Nacional de Migración ha sostenido y que al final también implica bueno, en muchos casos también implica que se estén falseando procedimientos administrativos. Me ha tocado ver casos en donde los hechos son los mismos, en donde las personas pues nada más cambian el, ¿Nombre? bueno, directamente nada más cambian el nombre dentro de un procedimiento administrativo escrito, señalando que las personas aprueban, bueno, más bien manifiestan que es su deseo hacer uso del retorno asistido, ¿no? ¿Y por qué lo hace el Estado mexicano? Probablemente por una práctica xenofóbica que pues tiende mucho eh, pues, a expulsar a las personas que forman parte de países pues con menor grado de desarrollo, ¿no? Y ni siquiera, ¿no? Luego sus propios nacionales. Sí, exactamente. Pues al final también implica costos por parte del Estado de retornar a estas personas, ¿no? Y bueno, Claro. creo que a eso también se le debe sumar que estamos siendo una segunda barrera de nuestro vecino del norte, ¿no? Y creo que es Híjole, sí. evidente eso en la práctica del Instituto Nacional de Migración. Y ahorita Creo que nos- aparte otra cosa adicional. Ah, perdón, adelante. No. Justo, nada más antes de que se vaya la idea, justo un tema que me costó un poco de trabajo en la sentencia fue que se considera constitucional que se puede retener las identificaciones de personas migrantes, cuando el derecho a la identidad es el derecho más valioso que tienen estas personas. O sea, el derecho a la identidad es lo que asegura que estas personas no sean víctimas de la delincuencia organizada y que puedan, y que no desaparezcan mujeres. Verdaderamente, a mí me sorprendió muchísimo. Pero bueno, adelante. Bueno, otra cosa adicional es interesante también las violaciones que sufren en este caso su debido proceso de estas personas en el transcurso de lo que fue la práctica del procedimiento administrativo migratorio, porque primeramente son detenidos y hay que recordar que había una menor de edad y era mujer. Ella es separada cuando se supone que lo que tenía que prevalecer era el principio de unidad familiar, porque ella era una menor de edad, ella tenía que mantenerse unida a estas personas, en este caso detenidas en el mismo centro, o sea, son separadas, aunque estaban en el mismo centro, pero en cuartos distintos. Además de ello, ellos mismos refieren, no tenían un intérprete.
Ellos, o sea, hablaban difícilmente el español, lo comprendían difícilmente y no tenían acceso a un traductor, que es un derecho humano fundamental. Incluso vemos violaciones todavía más allá que rondan y rompen incluso con muchos de los criterios que ya para ese entonces, para aquel entonces la Suprema Corte ya ha manifestado. O sea, hablamos incluso perspectiva de grupos vulnerables. O sea, hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad. Primeramente, eran personas afrodescendientes de una comunidad indígena. Adicional a ello, personas que tenían un notorio retraso en este caso de cuestión educativa. Además de ello, jornaleros, y entre ellos se Que encontraban... tal vez no, ahí nada más me gustaría como Ah, puntualizar que claro. son cosmovisiones completamente diferentes Sí. y que las ideas que nosotras tenemos de progreso son completamente distintas, ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, trabajar el campo es el mejor oficio que al que puedes aspirar, por ejemplo, ¿no? Pero, De acuerdo. perdón, Sí, te claro. interrumpí. Entonces, en ese enfoque es interesante cómo es que muchos de sus derechos son violados e incluso hubiera sido interesante que la misma corte, no solo el hecho de dejar que en este caso pues sí, en este caso de las sanciones remitírselo directamente al colegiado, sino que incluso hubiera sido interesante que la corte lo hubiese abordado en el estudio, porque finalmente Completamente de acuerdo, sí. o sea, son derechos humanos que incluso, increíblemente, o sea, para esas fechas, ¿cómo fue posible que con tantos criterios existentes e incluso con capacitaciones que incluso reciben, en este caso, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, cómo es posible que puedan seguir manejando ese tipo Yo de diría sistemas? capacitaciones, pero Ana Pau, tú que has trabajado, por ejemplo, en la frontera con migrantes y has visto, digamos, ese último paso antes de llegar, mencionabas que México es un país de tránsito también, o sea, los migrantes pueden venir de Sudamérica y están transitando a Estados Unidos, o puede ser un país de destino, es decir, se quieren quedar aquí, o de origen, es decir, que los migrantes salen de México para ir a otro lado. ¿A ti te tocó de alguna manera, pues, la parte de el camino hacia el destino, que pues, la mayoría de las ocasiones es Estados Unidos? Porque si de por sí vivir en México es complicado para la gente mexicana, pues luego los migrantes apuntan, digamos, hacia irse más arriba. Tú que estuviste en esa situación, pues, ¿nos puedes platicar un poco de eso? Me gustaría sacar justo a la luz un término desarrollado por Adela Cortina, que es aporofobia, tú lo mencionaste hace rato, porque me parece que hay que resaltar que este país no solamente es altamente xenofóbico, sino profundamente aporofóbico. La xenofobia es esta discriminación que existe hacia las personas migrantes que atraviesa dos ejes, la migración y el eje racial, mientras que la aporofobia atraviesa un tercer eje, que es la condición social o económica que tiene la persona. En este sentido, retomando también un poco el tema de la migración de personas nómadas digitales europeas o de países del norte global, creo que la gran diferencia está centrada en justo la aporofobia que existe en este país, cómo nosotros la tratamos, cómo está institucionalizada y entonces cómo se refleja en las leyes, cómo se refleja en el trato a las personas y entonces las afectaciones que viven realmente son quienes no solamente están en situaciones de movilidad, sino también en condiciones sociales y económicas precarias, que existe este rechazo profundo a que no solamente eres migrante, sino eres migrante de un país que yo considero, justo lo mencionaste, es subdesarrollado, que yo considero no puedes aportar nada a esta nación porque en este pensamiento de intercambio comercial mercantil, si tú vienes para acá, me tienes que dar algo a cambio. Y entonces, si tú no tienes los medios para estar aquí produciendo, pues vete, ¿no? Así de simple. En el tránsito, en la frontera norte es súper complicado y cambia muchísimo a lo largo de la frontera sur y a lo largo del camino, porque, bueno, primero, ya que llega la población a la frontera norte, se da cuenta de que las políticas migratorias estadounidenses son mucho más rígidas de lo que pensaban, que las cortes migratorias te da 4 meses para una audiencia y mientras tienes que esperar en la política anterior, en el lado mexicano, que pedir refugio también es un procedimiento que a pesar de que la autoridad tiene 45 días para desahogar la solicitud, tarda meses o años. A mí me tocó conocer junto personas que trasladaban de las estaciones migratorias a la casa del migrante, la casa siendo un centro de alojamiento alternativo, es decir, ni siquiera eran liberadas, sino que nosotros buscábamos la protección de estas personas al ofrecernos como un alojamiento distinto, especialmente para casos de familias y de niñas y adolescentes. Y conocí a personas que llevaban 9, 10 meses en garitas migratorias en la frontera norte, en garitas donde no existía una sola ventana, que estaban impresionados por ver el sol al bajarse de la camioneta, que
genuinamente era una situación de secuestro, no solamente de privación de libertad, sino secuestro por esta incertidumbre de ni siquiera saber perder la noción del espacio físico y del tiempo. Y ya que la población llega a la frontera norte, pues existe esta situación compleja en donde te das cuenta de que cruzar a Estados Unidos no es tan fácil como crees, que cruzar con la protección legal, pedir refugio tanto aquí como allá tampoco es tan fácil. Entonces las personas empiezan o a solicitar procedimientos de refugio o a quedarse con situaciones de acuerdo. irregularidad. Y me gustaría que nos platicáramos más al respecto. Me parece que alguno de ustedes comentaba que México es como un país muro, un país, una digamos, barrera. una barrera para llegar a Estados Unidos de alguna forma y que las políticas migratorias de nuestro país muchas veces están encaminadas a que la gente no pase al territorio estadounidense. Me gustaría platicar más al respecto. Nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos. Comenzamos con el último bloque de esta pues muy interesante, muy importante discusión. Platicamos en el bloque pasado que esta disposición que establece revisiones migratorias a lo largo del territorio nacional para verificar si eres extranjero, pues es, digamos, inconstitucional por transgredir el principio de igualdad y no discriminación, porque, digamos, propicia discriminaciones de facto y propicia el racismo y propicia la xenofobia, etcétera. Nada más que lo complejo de esta ley de migración y de acuerdo a lo que impugnan las quejosas, los quejosos, no solo es esta disposición, sino aquellas relativas a, digamos, las detenciones y las estaciones migratorias. Es decir, que las autoridades migratorias te pueden detener y tenerte detenido, retenido, como aquí comentabas, muchas veces secuestrado, para verificar tu situación legal en el país. Sebas, ¿te gustaría platicarnos? Sí, justamente retomando el tema que teníamos antes de la pausa, es que justamente México siempre ha sido considerado un segundo muro para Estados Unidos y actualmente, a partir de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se incrementó un 120% las detenciones a los migrantes en la frontera sur. Y uno podría decir que México está tratando de quedar bien con Estados Unidos, o simplemente es una cuestión de xenofobia, o tal vez es todo junto. Entonces es una cuestión en la que, por ejemplo, les decía a mis compañeros que actualmente se gasta 571 millones de pesos en esfuerzos para detener a migrantes en la frontera sur. Si ese dinero se utilizara de otra forma y si ese dinero se utilizara con otro enfoque como para ayudar a los migrantes que están pasando, darles trabajo, darles condiciones, y otras cosas que podrían ayudar, no tendríamos muchos de estos problemas. Que esa es otra cosa. El Estado mexicano, ¿a qué está obligado en cuanto a la gente que transita meramente su territorio, por ejemplo, con propósitos migratorios? O sea, ¿se obliga a algo? Nada más dice, no, tú no eres de mi país, yo no tengo por qué darte absolutamente nada. Todo Estado tiene una obligación en este caso de procurar y garantizar en este caso el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, porque finalmente o fundamentalmente pues son personas que finalmente también tienen una dignidad humana. O sea, el hecho de que sean de otro estado ajeno al tuyo no significa que no exista una garantía de derechos humanos. E incluso hay parámetros internacionales, convencionales e incluso mexicanos que abordan precisamente, recordando incluso la naturaleza del artículo primero constitucional. Los derechos humanos solo se circunscriben a los habitantes del Estado mexicano. Se circunscriben precisamente a toda persona que pasa por el Y territorio que se nacional. encuentre dentro del territorio, ¿no? Nacional. Esto Entonces, un eso es lo estándar muy interesante. Hay una garantía de todos estos derechos humanos fundamentales que tenemos, no solamente en la Carta Magna, todos los derechos humanos que se ven incluso dentro del bloque de constitucionalidad extendido, son aplicables en este caso a una persona migrante. Entonces, eso es lo interesante. Es lo interesante de que México tiene una obligación, y no solo México, todos los países tienen esta obligación, el hecho de procurar precisamente la asistencia humanitaria y precisamente el generar los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de estas personas. Es decir, acceso a la salud, acceso a un sistema de justicia, acceso a todos los servicios que involucran por sí solos esos derechos, también el derecho a libre tránsito. Estamos, digamos, creo que podemos empezar a platicar lo problemático de las estaciones migratorias por lo que implican. Janet, ¿qué son estas estaciones migratorias?
la estación migratoria o el alojamiento, pues tal cual es un eufemismo porque son cárceles para personas migrantes, ¿no? Tú, por encontrarte en una situación migratoria irregular, eres detenido y eres llevado a una estación migratoria. Y bueno, obviamente sin estos derechos, sin esta claridad del por qué. Y de hecho, o sea, en estaciones migratorias muchas personas no entienden por qué están ahí, ¿no? O sea, es como, bueno, pero es que yo solamente iba transitando por acá, ni siquiera sabía que tenía que portar algún documento, etcétera, pero estoy aquí. Entonces, o sea, tal cual es eso. Y justamente tocas un punto clave porque siento que la sentencia se aleja de esta realidad porque dice, sí, los estados tienen la finalidad legítima de controlar la migración, ver quién entra, quién sale, pero a la mera hora lo que no está haciendo, dice, no, esto no es un proceso penal, en algún punto dice, se trata de un procedimiento administrativo, nada más van a estar ahí máximo 15 días en lo que se regula su situación migratoria, lo cual a veces puede ser 1 año, 2 años, y además de eso, se dice que esta detención es convencional porque la ley cumple con los estándares convencionales. ¿Qué es lo que pasa en estas estaciones? ¿Se les garantizan los servicios de salud, de higiene, de etcétera, etcétera? Justamente hay un párrafo de la sentencia que dice que están perfectamente equipadas para recibir a los migrantes. Y yo ahí me acordé de un niño que me tocó que había bajado 10 kilos porque no le daban bien de comer y además ni siquiera lavaban bien los alimentos y se estaba muriendo de miles de enfermedades y ni siquiera les dan el tratamiento médico adecuado. Entonces, aquí me pareció que esta sentencia que de entrada pareció muy interesante, muy progre, en el sentido de que reconoce una discriminación sistemática, falló en este punto y creo que hay mucha oportunidad para la Suprema Corte para que en adelante se meta a la detención administrativa y ponga límites claros de 36 horas a la detención, porque sí existen alternativas y medidas necesarias, pero no se están tomando en cuenta. Tú mencionaste una, ¿no? La Casa del Migrante en Saltillo, digamos, es una estancia alternativa para personas que deberían de estar en una estación migratoria. No, no sé si... Sí, justamente la ley de migración prevé que existan terceros que puedan ofrecer alojamiento temporal como una medida alternativa para que las personas, especialmente en casos de niños, niñas y adolescentes, en casos de familia, justo en virtud del principio de unidad familiar, no sean separados y puedan tener este alojamiento dentro de otro lugar en el cual tampoco pueden salir, siguen dentro de este proceso administrativo, pero sirve justamente para que exista una mayor protección sobre tanto el lugar donde se encuentran las personas como el ejercicio de los derechos fundamentales que pueden tener dentro del lugar, porque hay que recalcar las estaciones migratorias no solamente es una violación al principio, perdón, al derecho a la libertad personal, sino también existe una violación al derecho a la identidad personal en el momento en que les retienen sus documentos oficiales. Existe también una violación al derecho a una efectiva tutela jurisdiccional en el momento en que ni siquiera, lo que mencionaba Janet, ni siquiera las autoridades ni siquiera se identifican con ellos, ni siquiera saben bien qué está sucediendo en muchos de los casos. Entonces, creo que aquí existe una omisión legislativa muy grande que justo la Corte no quiso entrarle en cuanto a quiénes pueden llevar estas revisiones migratorias, bajo qué criterios, en qué momentos específicos, con qué autoridades, porque también recordemos que la ley de migración prevé que la Policía Federal ya no es parte de estos procedimientos de revisión migratoria, sin embargo, puede tener auxiliamiento de tanto la Policía Federal como de la Guardia Nacional cuando las autoridades migratorias lo pidan. ¿En qué momento lo piden? ¿Bajo qué criterios lo piden? ¿Cuándo se vale que sí entre la Guardia Nacional y cuándo se vale que entre la Policía Federal y cuándo no? ¿Quién sabe? Y aparte, o sea, creo que es importante recalcar que este caso es presentado por quejosos nacionales de nuestro país y que de alguna manera estas normas repercuten negativamente en estas personas justamente por la aversión total que tenemos a la migración en nuestro país. O sea, por eso me parece tan relevante plantear la situación y la fobia que tenemos pues, a la migración en México. Incluso no solo la migración, hablamos incluso de una comunidad afromexicana. O sea, es increíble que, o sea, somos un país de nueva cuenta pluricultural y aún tenemos un esquema discriminatorio por motivos raciales contra una comunidad que esta no es de nuestro país y que incluso
Si toman en cuenta que precisamente esta sentencia derivó en un protocolo para la aplicación, en este caso, de personas juzgadoras en cuanto al tema de derechos de personas afrodescendientes y afromexicanas, es increíble, o sea, cómo es que aquí en este tenor, pues la población afrodescendiente en México sigue siendo discriminada de una manera drástica. O sea, porque como finalmente somos mexicanos, todas, todos, todes, y es increíble que aún se mantengan ese tipo de parámetros. Sí, tenemos una constitución que te obliga al Estado mexicano a garantizar el principio de igualdad y no discriminación, lo que exige que protejan las diferencias que existan y les den el lugar debido, ¿no? El reconocimiento a las comunidades indígenas por sus usos y costumbres, por ejemplo, es eso. Pero es como decir, te reconozco en el papel, pero después si te enfrentas a una autoridad migratoria y no hablas español, te metes en un problema. O sea, pueden llegar a considerar que tú no perteneces a este país, que este no es tu territorio, y te pueden sacar. O sea, imaginemos una persona, como comentas, que no habla español, que no tiene las herramientas para comunicarse y te terminan mandando, como comentabas, a tu país de origen, que realmente te están deportando y te están expulsando de tu territorio. Yo quisiera recuperar parte de esto de la ley de migración. La ley de migración prevé una serie de derechos y de obligaciones por parte de de lo que deben tener las instituciones migratorias. Sin embargo, hay veces en que estos derechos no se respetan, derechos tan básicos como el tener un abogado o incluso obligaciones tan básicas como poner un cartel que permita que posibles asesores jurídicos accedan a las estaciones migratorias para ayudar a una persona en específico. Creo que este desconocimiento de los derechos que yo denomino administrativos, pues implica a su vez actos de tortura. Esta tortura, pues creo que ha sido entendida también en el ámbito internacional, en el sentido de que son actos que denigran, o más bien que designifican al ser humano para obtener un fin en específico. En este caso, las detenciones arbitrarias en estas condiciones implican un acto de tortura que procuran que las personas no deseadas, que están siendo detenidas y que están siendo alojadas, pues se retiren o bien que sean deportadas directamente, ¿no? A través de los procedimientos de retorno asistido. Esto me parece importantísimo. Mencionas, es un acto que atenta contra su dignidad como persona. El hecho de que porque te ves de la manera en la que te ves, hablas el idioma que hablas, perteneces a la comunidad a la que perteneces, se considere que no eres de aquí o que no encajas de alguna manera para que se tengan que revisar tu situación. Y ahí les preguntaría, ¿cómo reparas un atentado así contra la dignidad? La sentencia, digamos, determina la inconstitucionalidad de ciertos artículos, específicamente el de revisión en territorio nacional que comentábamos, alguno que otro de las estaciones migratorias, pero establece de reparación, digamos, pues ciertas medidas que le indica al colegiado, como, oye, a la hora de cumplir esta sentencia, por favor, fíjate en esto, ¿no? Por ahí les preguntaría, ¿cómo reparas un acto tan deshumano que atenta de esa manera contra tu dignidad como persona? Pues yo también quisiera como recuperar que la Corte no se mete por ejemplo, analizar lo del plazo que las personas están detenidas, ¿no? Creo que estas medidas incluso pueden ser medidas de de satisfacción en el sentido de no repetición, ¿no? Y bueno, lo que propone la Corte es que pues a través de, que el colegiado directamente determine cuáles son las medidas de reparación que son aplicables al caso en concreto, y ello en concordancia o más bien en coordinación con la Comisión Nacional de Víctimas. Sin embargo, creo que estos procedimientos terminan por ser incluso revictimizantes. El hecho de que requeramos a otra autoridad a fin de que podamos restaurar a las víctimas, pues creo que termina por ser revictimizante, y el amparo no resulta en un procedimiento que verdaderamente restaure los derechos humanos en términos del artículo 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿no? Creo que no termina por ser el recurso efectivo que se prevé desde los tratados internacionales y que en teoría debería ser. Ahí yo creo que es súper interesante lo que acabas de decir, si el amparo sirve para reparar o no, porque da lugar a una discusión muy interesante, y justo lo padre de esta sentencia es que dice que la sentencia de alguna forma sí hace una reparación, ¿no? Pero yo considero que las víctimas sí necesitan todos estos estándares interamericanos, aunque sea para sentirse escuchadas, ¿no? Muchas veces medidas de satisfacción pueden ser la publicación de la sentencia o, no sé, que se reconozca que se actuó mal, ¿no? Y me parece súper importante, obviamente, no revictimizar, pero sí reconocer y que haya un papel del Estado
creo que es una de las grandes fallas de nuestro sistema de justicia hoy en día, ¿no? De acuerdo. Janet, si quieres, finalizamos contigo. ¿Cuáles son tus conclusiones de la sentencia de este tema? Pues yo creo que, o sea, en general, pues comparto todas las opiniones de mis compañeras, compañeros, pero al final del día siempre me gustaría que analizáramos, ¿no? Que no es necesario todo, o sea, la privación de la libertad de una persona y el que la mantengas alojada para que, por ejemplo, cumplan con una sanción administrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces criminalizas la migración. Entonces creo que, bueno, el ideal sería que no existan estos espacios, que no existan estas figuras y que, bueno, el Instituto Nacional de Migración, si es que se capacita, etcétera, pues bueno, realmente afronte sus obligaciones. De acuerdo. Me encantaría seguir platicando con ustedes. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo dentro de este programa. Yo sí considero que esta es una sentencia muy importante en materia de migración. O sea, el simple hecho de determinar que, por ejemplo, no puedes revisar a una persona, el estatus migratorio de una persona dentro del territorio fuera de ciertas áreas designadas, pues me parece algo muy valioso. Pero como comentaban, hay muchísimas deficiencias. La situación de facto es sumamente revictimizante, discriminatoria, transgresora de derechos humanos y pues bueno, creo que todavía hay mucho por hacer. Les agradezco mucho su participación y llegamos al final de esta otra edición del Derecho de Sentir. Nos vemos a la próxima.